Hola a todos y bienvenidos al seminario virtual de hoy, Control de Calidad en el Laboratorio de Hematología. Soy Cristian Leiva de Abbott Hematología y seré su moderador para el evento de hoy. Este seminario educativo virtual es presentado por LabRoots y traído a ustedes gracias a Abbott Diagnostics. Para obtener más información al respecto, pueden visitar la página web www.corelaboratory.abbott/hematology. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que este evento es interactivo. Los invitamos a participar enviando las preguntas que deseen y en el momento que deseen durante la presentación. Para ello, simplemente escriba su consulta en el espacio Preguntar y haga clic en Enviar. Responderemos a tantas preguntas como nos permite el tiempo al final de la presentación. Si usted tiene problemas para ver o escuchar la presentación, haga clic en la pestaña Soporte que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana de presentación o informe de su problema haciendo clic en el acceso Solicitar una pregunta situado en el extremo izquierdo de la pantalla. Esta presentación es educativa y por lo tanto ofrece créditos de educación continua. Por favor, haga clic en la pestaña Créditos de educación continua ubicada en la parte superior derecha de la ventana de presentación y siga el proceso para obtener sus créditos. Ahora les presentaré a nuestro conferencista de hoy, el Dr. Sten Westgard, quien es actual director de servicios al cliente y tecnología de Westgard QC. Además, es quien gerencia el sitio web, el portal de cursos y el blog de dicha empresa. Participa en la creación y administración de capacitaciones en línea, la edición y escritura de informes, ensayos y aplicaciones sobre control de calidad, validación de métodos, Six Sigma y otros temas de gestión de laboratorios. Para obtener una biografía completa sobre nuestro conferencista, visite el acceso de Biografía en la parte superior de su pantalla. Es importante mencionar que este seminario virtual es una repetición traducida al español de la versión original transmitida por este mismo medio en el 2018. Ahora iniciaremos nuestra presentación. Bienvenidos a la serie HIT de hoy, patrocinada por Abbott Diagnostics. La serie HIT son seminarios virtuales y presentaciones en vivo sobre hematología y hemostasia, diseñados para ayudar a los clientes de Abbott a aprender más sobre las innovaciones y los enfoques clínicos que pueden ayudar al objetivo de sus laboratorios de lograr un mejor desempeño en el cuidado de la salud. Mi nombre es Sten Westgard y el tema de hoy es el control de calidad en el laboratorio de hematología. Quiero comenzar, por supuesto, con una declaración estándar de que Abbott Laboratories está apoyando mi tiempo y mi presentación. Hay una declaración más ortodoxa que debería hacer, particularmente para aquellos de ustedes que asisten a un seminario virtual necesitan saber a cuál Westgard están escuchando. Hay dos Westgards, pero puede que solo estén familiarizados con el primer Westgard. Yo soy conocido simplemente como un Westgard, mientras que mi padre es conocido como el Westgard. Así que, si han oído hablar de las reglas de Westgard, son creación de mi padre, y yo, al igual que ustedes, las he estado siguiendo durante los últimos 30 años. Solo tengo unos 25 años en este campo, mientras que mi padre está celebrando sus 50 años de contribución a la medicina de laboratorio. Lo que hacemos además de la formación es proporcionar una serie de recursos a través de Internet a los laboratorios de todo el mundo. Tenemos Westgard.com, un sitio de membresía que cuenta con más de 59,000 profesionales de laboratorio. Es una membresía gratuita y si se inscriben tendrán acceso a más de 600 diferentes artículos, ensayos, lecciones, etc. que tienen que ver con el control de calidad.
también tenemos un portal de cursos en el que realizamos formación estructurada y un blog en el que cubrimos artículos más cortos, noticias y, lo que es más importante, preguntas y respuestas. La agenda para el seminario virtual de hoy comienza con una revisión de nuestras prácticas actuales de control de calidad en hematología. Después de hacer una revisión, veremos algunas de las preguntas más frecuentes y recomendaciones ignoradas sobre el control de calidad en el campo de la hematología. Incluso examinaremos más de cerca qué tan comunes son las malas prácticas de control de calidad en el área de la hematología y luego sugeriremos una solución, una nueva generación de prácticas de control de calidad que combinan el poder de las reglas de Westgard con el poder de Six Sigma y la capacidad de determinar cuantitativamente la frecuencia de su control de calidad. Cuando hablamos de hematología en el laboratorio, hay una serie de artículos que han salido en la última década que han puesto en duda el nivel de calidad que se está aplicando. Por ejemplo, en este documento de 2010 se afirmaba que muchos de los procedimientos de control de calidad actuales no son específicos en hematología y conducen a prácticas no productivas, lo cual es congruente con el hecho de que contamos con ingeniería muy avanzada y algunos analizadores en hematología que se encuentran en su cuarta o quinta generación. Otro estudio publicado el 2012, que solo analizó el recuento de basófilos, encontró que 3 de 3 instrumentos, es decir, el 100% de los métodos que observaron, estaban proporcionando calidad insatisfactoria, baja correlación en el recuento de basófilos entre los diferentes instrumentos y diferentes al valor del método de referencia. Esto puede ser, por supuesto, algo que no solo es importante para el laboratorio en términos de su propia capacidad para mantener el control de calidad, sino que puede divulgarse y realmente impactar a los pacientes de una manera dramática. Además, un estudio realizado en 2009 sobre los métodos de medición de plaquetas en 3 analizadores hematológicos automatizados diferentes encontró que se realizó subtransfusión debido a los datos reportados por todos los analizadores del estudio. Y por supuesto, la subtransfusión puede ser un gran problema para el cuidado del paciente. Tenemos trabajos que se remontan a una década atrás y que sugieren que la calidad no es tan buena ni tan confiable en los analizadores de hematología como esperamos o deseamos. Adicionalmente, hay algunas otras preguntas que surgen cuando las personas adaptan lo que podríamos llamar el enfoque tradicional de control de calidad de la química clínica a las condiciones especiales de los analizadores de hematología. Algunas de las preguntas que recibimos frecuentemente en el sitio web de Westgard son: ¿puedo usar la media y la desviación estándar del fabricante cuando se trata de control de calidad en hematología? ¿Puedo usar los controles proporcionados por el fabricante? ¿Puedo usar los rangos de control que se proporcionan en el inserto? ¿Tengo que usar las reglas de Westgard en hematología o debo evitarlas? Una pregunta muy específica para la hematología es: ¿nuestros controles tienen una vida útil tan corta? ¿No es demasiado difícil establecer la media real y la desviación estándar para esos controles? Cuando se habla de la media y la desviación estándar del fabricante, hacemos referencia a la norma ISO 15189 y el requisito técnico dice específicamente que el laboratorio debe diseñar sistemas internos de control de calidad que verifiquen el logro de la calidad prevista para los resultados y que el diseño significa que hay que elegir las reglas de control, los números de control y la frecuencia. Se debe verificar que el desempeño sea aceptable y que se está tratando de cumplir con algún nivel de calidad prevista y que dicha calidad prevista, por lo general, sea en función de una especificación analítica de desempeño. El uso de los controles del fabricante no está recomendado por la norma ISO 189. En su lugar, recomiendan utilizar controles independientes de terceros. Es solo en la última versión de ISO 15189 donde se ha añadido esta recomendación. Típicamente, los seguidores de documentos ISO 15189 notarán que si algo se recomienda en esta versión, y es una recomendación opcional, es una señal de que la próxima versión probablemente lo convertirá en un requisito obligatorio.
Por lo tanto, los controles independientes de terceras partes se podrían convertir en un requisito obligatorio de cualquier laboratorio ISO 15189. Ese es el futuro hacia el cual nos dirigimos. La razón por la que incluso una norma de documentos como ISO 15189 recomienda este control de terceros es porque hay demasiadas pruebas de que los controles del fabricante se ajustan o manipulan y que el lote de control se sincroniza con nuestro nuevo lote de reactivos. Esto resulta en una pérdida de la capacidad objetiva para detectar variaciones, cambios y errores clínicamente importantes. Me gustaría decirle a la gente que cuando usan un control de fabricante, a veces lo que está pasando es que el fabricante los está controlando. En química, tenemos un problema muy bien reconocido de esto donde estos controles del fabricante no son muy sensibles a errores reales. Por eso, en los documentos de mejores prácticas para el campo de la química está muy bien indicado. La mejor práctica para los laboratorios es contar con controles independientes de terceros. ¿Puedo usar los rangos de control del fabricante? Aquí podemos ver un documento H26A2 del CLSI. Esta es la segunda versión aceptada y es una norma, o debería decir directriz, que enumera las mejores prácticas para el aseguramiento de la calidad en hematología. El CLSI dice: el laboratorio debe establecer su propia media esperada y valores de control de calidad por encima de los valores de control. Los rangos provistos por el fabricante suelen ser demasiado amplios para un control de calidad eficaz. El problema que ocurre cuando se utiliza el rango del fabricante es que los límites normalmente se extienden muy lejos de la media. Esto hará que sus límites parezcan muy permisibles y comprimirán sus datos muy cerca de la media. Les dará la ilusión de que todo está bajo control, cuando de hecho pueden estar practicando eficazmente el control de calidad a ciegas, no detectando errores que son clínicamente importantes. Pero la forma en que construyen la tabla de control de Levy-Jennings hace que parezca que todo está bien. Otra pregunta frecuente es: ¿debo evitar usar las reglas de Westgard en hematología? Esto ocurre a menudo cuando hablamos de rangos de control de fabricante y dos límites de la desviación estándar. Hay un problema particular cuando se utiliza un conjunto completo de reglas múltiples de Westgard en las tablas de control de calidad de hematología, en particular la regla 10X. Entonces, la directriz del CLSI dice: se recomienda encarecidamente el análisis multirreglas, lo que significa reglas de Westgard. También señala que las decisiones basadas únicamente en más o menos dos desviaciones estándar son demasiado simplistas y que son insuficientes. Luego citan a Westgard. Aquí probablemente estén citando a el Westgard y no a mi persona. El uso tradicional de 1 a 2S como regla de control de advertencia ya no es recomendable. En su lugar, la recomendación es una selección jerárquica de múltiples reglas específicas que maximizan el PED, que significa detección de errores, y minimiza el PFR, que significa falso rechazo. Esa frase alude a algunas técnicas avanzadas que introduciremos en la última parte de este seminario virtual, pero esencialmente dice: no uses la regla del 2S y aplica tus reglas de Westgard, pero no las uses en todo. No utilices las reglas de Westgard en todos los parámetros, sino usa las que den forma al enfoque, den forma al número de reglas que va a utilizar en función del rendimiento del método, en función de las necesidades de su paciente. Y la manera de determinar cuál es el mejor ajuste es analizando los diferentes conjuntos de reglas y viendo cuál proporciona la mayor detección de errores o PED, pero también minimiza su falso rechazo o PFR. Una vez más, la forma de hacerlo es aplicando el enfoque Six Sigma. Nuestra última pregunta es: ¿no es demasiado difícil establecer la media y la desviación estándar cuando mis controles tienen una vida útil tan corta? Este es un problema crónico para los controles de calidad en todos los laboratorios de hematología, donde tener un mes de estabilidad puede ser lo típico. Se tiene suerte si se obtienen 2 meses de estabilidad. Por lo tanto,
Para el momento en que hayan establecido o recolectado 20 puntos de datos, que es usualmente el mínimo para establecer su propia media y desviación estándar, están casi al final de la vida útil de ese control. Una solución es hacer una superposición de controles. Entonces, como el lote de control anterior está terminando, deben comenzar el nuevo lote de control con 3 a 5 días de anticipación y durante esos 3 a 5 días deben hacer mediciones múltiples para recopilar esos 20 puntos de datos por adelantado, de modo que para el momento en que el último lote realmente termina, tendrán lista una nueva media y una nueva desviación estándar. Pueden realizar el cambio al nuevo lote de control de calidad y realmente tienen suficientes datos para seguir adelante. Si no les gusta esa longitud de superposición, otra solución es utilizar solo 8 valores superpuestos para tener el nuevo lote de control y ejecutar 8 controles, y a partir de ahí calcular la nueva media. Hay una regla empírica que dice que 8 valores son suficientes para establecer con fiabilidad una nueva media. No es lo suficientemente fiable para establecer una nueva desviación estándar, pero si tienen la nueva media, pueden utilizar el antiguo coeficiente de variación y hacer un conjunto temporal de nuevos límites de control. Pueden ver la ecuación justo ahí, nueva media por el antiguo CV para obtener una desviación estándar temporal y que pueden usarla para trazar sus límites de control y solo deberían usar esos límites de control temporales el tiempo suficiente para acumular esos 20 puntos de datos para poder obtener la nueva media y la nueva desviación estándar. Luego, de esa manera, tendrán todos los datos correctos para crear correctamente sus gráficos de control. Una tercera solución es utilizar una media acumulativa y una desviación estándar de múltiples lotes de control. Si nos fijamos en la directriz C24, dice que de 3 a 6 meses de obtener los valores acumulativos para la media y la desviación estándar, les da una especificación consistente, estable y fiable para la media y la desviación estándar. Para las soluciones 2 y 3, estamos asumiendo que no hay mucha diferencia entre cada lote de controles hematológicos. Así que, si ven que hay una gran diferencia entre cada lote de controles de hematología, las soluciones 2 y 3 probablemente no son apropiadas porque van a tener dos rendimientos muy diferentes. Si tratan de promediarlos o de combinarlos para obtener límites de control temporales, no obtendrán algo que realmente refleje el desempeño real de ninguno de los dos. Esto nos lleva al final de las preguntas más frecuentes. Ahora responderemos: ¿cuán comunes son las malas prácticas de control de calidad en hematología? Hicimos una encuesta en 2016. Recibimos respuestas de más de 900 laboratorios de más de 100 países. Para ser justos, la mayoría de las respuestas fueron de laboratorios de química. Pero de esas respuestas, conseguimos alrededor de 100 de ellos que eran de laboratorios de hematología o laboratorios que compartían sus prácticas de control de calidad hematológica con nosotros. Por lo tanto, podemos ahondar en la frecuencia de los problemas en el ámbito de la hematología. Podemos ver en la primera pregunta que alrededor del 70%, algo menos del 70% de los laboratorios afirman que están utilizando dos límites de desviación estándar para el control de calidad de la hematología. Esto contrasta con lo que vemos en la química, donde solo es del 55%. Esta es una práctica anticuada. Dos desviaciones estándar tienen alrededor de 50 años. Cuando los laboratorios apenas comenzaban a hacer control de calidad, solían usar los límites de desviación estándar. Todo lo demás en el laboratorio, por supuesto, ha cambiado, pero parece que estamos agobiados por este legado de la historia o esta tradición de usar dos desviaciones estándar. El mayor problema con dos desviaciones estándar es que puede darles un índice de falso rechazo esperado del 5, 9 o del 14% dependiendo de si están procesando 1, 2 o 3 controles por ejecución. Si tienen algo tan alto como un 14% de rechazo, están pasando la mayor parte de su tiempo persiguiendo fantasmas. Estos son problemas que no necesitan perseguir. En realidad, no representan un problema real. Así que esta es una técnica que deberían haber abandonado.
También observamos que cerca del 70% de los laboratorios están usando las reglas de Westgard para algunas pruebas y eso está casi en línea con la química. En química es un poco más alto. Aproximadamente el 78% de las veces los laboratorios de química utilizan las reglas de Westgard. Y obviamente el beneficio de las reglas de Westgard es que maximizan la detección de errores, pero minimizan su falso rechazo. Por lo tanto, todavía les da la detección de errores que les gustaría tener, que los dos límites de desviación estándar solían darle, pero no tienen esos problemas de falso rechazo de los dos límites de desviación estándar. En lugar de un 14% de falso rechazo, se reduce a un 1 o 2% o a un máximo de un 3% de falsos rechazos. Cuando los laboratorios están eligiendo sus rangos de control, ustedes pueden ver que hay dos maneras principales indicadas en esta tabla. El 56% de los laboratorios reportan que usan el rango del fabricante. Entonces, eso que les dijimos que no deberían estar haciendo, eso es lo que hacen la mayor parte del tiempo. Pero justo detrás de eso, el 53% de los laboratorios también informan que en realidad calcularán la media y la desviación estándar. Esto está en línea con lo que vemos en la química también, aunque en química vemos que más laboratorios eligen su propia media y desviación estándar, hacen su propio trabajo y luego utilizan el rango del fabricante. Por lo tanto, la hematología está un poco retrasada a la hora de alejarse de los rangos de los fabricantes en comparación con la química. Cuando observamos el tipo de controles que utilizan los laboratorios de hematología, casi el 80% de los laboratorios solo utilizan los controles del fabricante. Esto es mucho más alto de lo que vemos en la química clínica, donde es solo de 2/3. Alrededor del 30% de los laboratorios están utilizando controles de terceros, líquidos y ensayados. Esto es un poco más bajo de lo que vemos en la química, donde esa cifra es del 37%. Un hallazgo interesante es el uso del promedio de control de calidad normal o lo que algunas personas llaman control de calidad con datos del paciente o lo que ustedes pueden conocer como algoritmo de Paul. Indica que casi un cuarto de los laboratorios de hematología están usando ese tipo de técnica, ese control de calidad basado en los datos de los pacientes. Eso es mucho más alto de lo que vemos en la química, donde es la mitad de ese número. Solo el 12% de los laboratorios de química usan esa técnica y esa técnica es muy poderosa y muy útil. Por lo tanto, esta es un área donde la hematología es realmente el área principal del laboratorio cuando se trata del control de calidad del paciente. Ahora, ¿con qué frecuencia los laboratorios realizan su control de calidad? El 41% de los laboratorios de hematología lo hacen una vez al día. Eso es un poco más bajo de lo que vemos en la química, donde es del 47%. El otro número que vemos que es bastante diferente es que casi un cuarto de los laboratorios está procesando 3 veces al día o probablemente una vez por turno, casi el doble de lo que vemos en química. En química es mucho más fijo. El control de calidad se hace una vez al día, mientras que los hematológicos, en parte debido a las regulaciones, a menudo se animan a ejecutar el control más de una vez al día. ¿Qué pasa cuando los laboratorios de hematología tienen un evento fuera de control? ¿Cómo resuelven los problemas de su evento fuera de control? Bueno, el 80% de ellos hacen lo que queremos que hagan, que es resolver problemas, buscar realmente la causa de fondo y antes de que consideren volver a ejecutar un control, en realidad tratar de encontrar la fuente del problema. Pero más que eso, el 86% de los laboratorios están repitiendo el control. Ellos ven que el valor está fuera y cruzan los dedos y esperan que, al repetirlo, simplemente caerá de nuevo dentro de lo esperado. Ese número es un poco más alto de lo que vemos en química, donde menos de 3/4 de los laboratorios repetirán el control. Pero también se puede ver que, si el primer control repetido no funciona, casi el 60% de los laboratorios están dispuestos a preparar y llevar a cabo un nuevo control. Así que si obtienen un control que está fuera, lo repiten. Si sigue fuera,
entonces usan un nuevo control y luego el 20% de los laboratorios repiten el nuevo control si todavía no está dentro. Esencialmente, están corriendo 4 veces la esperanza de que un valor vuelva a caer dentro de los rangos esperados. Y esta repetición y la repetición y la repetición responde a lo que a menudo llamamos el control de calidad tipo apuesta. Solo estás tratando de tirar los dados una vez más y esperar que los números que aparecen hagan parecer que has recuperado el control. ¿Con qué frecuencia ocurre este tipo de eventos que te indican fuera de control en hematología? Bueno, el 40% de los laboratorios de hematología informan que ocurre una vez al día, más de una vez al día o una vez cada pocos días, así que está sucediendo con bastante frecuencia. Todos estos problemas que vemos con el control de calidad en hematología, debido a que están ocurriendo tantos eventos fuera de control, son realmente una carga para las operaciones de su laboratorio. No sería tan malo repetir los controles, pero solo si estamos fuera de control una vez al mes. Podríamos estar dispuestos a aceptar ese tipo de protocolo provisional o imperfecto si no estuviéramos viendo tantos resultados fuera de control. Pero si tenemos resultados fuera de control todos los días o varias veces al día, entonces eso realmente nos está diciendo que estamos abrumados por los valores atípicos, estamos abrumados por las alarmas y a lo que nos arriesgamos es a quedarnos sordos. Es posible que dejemos de escuchar esas alarmas porque las recibimos muy a menudo. Esta es una condición que es bien conocida en los círculos clínicos, en particular con las historias clínicas electrónicas. Cuando se oye hablar de la fatiga de alerta, que normalmente describe lo que sucede cuando un médico recibe demasiadas advertencias emergentes. Reciben tantas advertencias que se acostumbran a hacer clic en ellas y a descartarlas, y en realidad se pueden perder alarmas muy importantes. Lo mismo puede ocurrir en nuestro control de calidad. Tenemos tantas alarmas de control de calidad que consideramos que no son un problema real y simplemente repetiremos el control hasta que ingrese al rango. Pero de hecho, puede haber una situación real fuera de control que va a afectar a los pacientes y la ignoramos. La descartamos porque pensamos que es otro de esos falsos rechazos. Este problema corrosivo significa que tenemos laboratorios que reportarán las muestras de los pacientes a pesar de que su control de calidad les ha dicho que están fuera de control. Cerca del 9% de los laboratorios reportarán los resultados de los pacientes a pesar de estar fuera de control diaria, semanal o mensualmente. Eso es en realidad un poco menos de lo que vemos en la química, donde 1 de cada 10 laboratorios están reportando estos resultados cuando están fuera de control. La última pregunta que hemos hecho a los laboratorios en la encuesta es: ¿has cambiado realmente la forma de hacer el control de calidad? El 78% de los laboratorios del área de hematología han dicho no hemos hecho ningún cambio en la forma en que ejecutamos nuestro control de calidad. Es el mismo control de calidad que hemos estado haciendo durante los últimos 10 o 20 o 30 años. Esto es más alto de lo que vemos en la química, donde más del 61% de los laboratorios dicen que no han hecho ningún cambio, pero no es tan alto como el 78%. Aparentemente parece que las prácticas de control de calidad han estado en un tipo de éxtasis o statu quo durante bastante tiempo y se han acumulado muchos malos hábitos. Ahora que hemos catalogado todos nuestros problemas y realmente hemos explorado cuán frecuentes son esos problemas, queremos pasar a sugerir algunas soluciones. Del mismo modo que ustedes probablemente instalaron o adicionaron un instrumento de hematología de última generación a su laboratorio, nosotros vamos a introducir un tipo de control de calidad de última generación. Esto será más que solo las reglas de Westgard. Serán las reglas de Westgard más la adición de la técnica Six Sigma y algo que acabamos de añadir en el último año, que es la capacidad de determinar cuantitativa y científicamente la frecuencia del control de calidad, es decir, la frecuencia con la que se debe procesar el control de calidad. El núcleo del enfoque Six Sigma es comparar su calidad en esta escala de 0 a 6. Hay una escala universalmente aceptada de 0 a 6 en el punto de referencia del desempeño sigma. 6 sigma es un rendimiento de clase mundial y eso significa menos de 4 defectos por millón de reportes.
Por lo tanto, si ustedes tienen 1.000.000 de resultados de pruebas y está en 6 sigma, entonces se espera que menos de 4 de esos resultados sean defectuosos o erróneos o que sean falsos positivos o falsos negativos. Esto es esencialmente todo lo más libre de defectos. Lo que encontrarán es que, si están en 6 sigma, las operaciones de su laboratorio se vuelven más eficientes, los resultados de sus pruebas se vuelven más efectivos porque su médico lo sabe y está muy seguro que esos resultados son fiables y exactos. El otro extremo de la escala sigma se considera típicamente 3 sigma, es decir, el rendimiento mínimo aceptable es 3 sigma. Esto corresponde a unos 67.000 defectos por millón de reportes. Fuera del cuidado de la salud, si ustedes están en 3 sigma o menos, la industria y los fabricantes estarían pensando en mejorar o rediseñar radicalmente o incluso reemplazar cualquier proceso que tenga un rendimiento que sea problemático. Un proceso 3 sigma o 2 sigma realmente consume demasiado tiempo, dinero y esfuerzo en un laboratorio o fabricante o cualquier tipo de proceso industrial. Realmente están generando demasiados defectos, lo que los hace resolver más problemas, pasar más tiempo rastreando, rehaciendo su trabajo, teniendo que hacer múltiples pruebas para obtener una respuesta correcta. Realmente termina siendo demasiado caro mantener un proceso con sigma tan bajo. Por supuesto, debido a que hay tantos defectos, muchos de ellos podrían divulgarse y llegar a los pacientes e impactarlos de manera adversa. Cuando hacemos la aplicación de Six Sigma a la hematología, cuando hablamos de las pruebas analíticas, necesitamos un número que nos diga lo bueno que debe ser cada parámetro. En otras palabras, para los leucocitos, ¿qué tan buenos tenemos que ser para proporcionar resultados precisos y apoyar la mejor atención al paciente? Hay muchas fuentes diferentes de estos requisitos de calidad o especificaciones analíticas de rendimiento. Por ejemplo, en esta primera columna se ve CLIA. Estas son las regulaciones de los Estados Unidos y regula directamente 1, 2, 3, 4, 5 parámetros diferentes. En Alemania existen las reglas Reilbach, que realmente especifican los objetivos de comparación de laboratorio para 4 parámetros. Hay algo llamado la base de datos de RICO y la versión más reciente que tenemos disponible se publicó en 2014. Basándose en estudios de variación biológica, pueden especificar para casi todos los parámetros de la hematología lo bueno que hay que ser para ser lo más bueno posible, dada la variación conocida que el cuerpo introduce en esas pruebas de laboratorio. La columna final es en realidad una especie de declaración de consenso de los grupos españoles en EQA o ensayos de aptitud. Se fijaron en la realidad de los resultados de las pruebas de competencia de sus laboratorios miembros y trataron de averiguar cuáles son los laboratorios capaces de lograrlo. Están tratando de averiguar si hay algunas metas que son tan pequeñas que nadie puede alcanzarlas o lo que es una meta más práctica y que puede lograr la tecnología de hoy en día. De todos esos diferentes recursos hacemos esta recomendación. Para sus parámetros comunes utilicen los objetivos de CLIA. Para sus recuentos diferenciales usen las metas de RICO. Y luego hay veces en las que van a querer confiar en la meta del consenso español. Los objetivos de RICO para los leucocitos, los eritrocitos, la hemoglobina y el hematocrito son tan pequeñas que realmente ninguna metodología disponible en el mercado es capaz de alcanzar 4, 5 o 6 sigma. Así que, tal vez la próxima generación de instrumentos será capaz de alcanzar esos objetivos, pero no es algo que debamos esperar ver en los próximos años. Una vez que tenemos esas metas de error total permisible, podemos usarlas como contexto e introducir nuestro sesgo y nuestra impresión. Y eso nos permite calcular nuestra puntuación sigma, como pueden ver en la parte inferior de la diapositiva. Nuestra métrica sigma es el error total permitido que estaba en la diapositiva anterior, y luego restamos el sesgo porcentual absoluto que podríamos estar obteniendo de nuestro grupo de pares o de nuestro programa de EQA-PT o de nuestra comparación de nuestra media real de control frente a la media objetivo. Luego, dividimos ese número por la impresión o CV, que es por supuesto lo que obtenemos rutinariamente de nuestros controles. Aquí tienen una regla Westgard Sigma. Son las reglas tradicionales de Westgard, pero hay algunas líneas verticales azules que dividen las reglas de Westgard en diferentes zonas sigma.
Si están en la zona 6 sigma, notarán que aparece la línea azul y que en realidad solo necesitan usar una regla de Westgard. Si ustedes tienen un método de hematología 6 sigma, realmente no necesitan todas las reglas de Westgard. Pueden establecer sus límites en 1,3S o 3 desviaciones estándar de la media. Si miran más abajo, por debajo de ese número Six Sigma, les da un tamaño de corrida estimado y dice 1000 muestras de pacientes. Eso significa que, por cada 1000 muestras de pacientes, probablemente deberían procesar un control de calidad. Esa es la manera de minimizar el riesgo de impactar incluso en el resultado de un paciente con un error clínicamente significativo. Luego, al mirar hacia el otro lado horizontalmente, al pasar a 5 sigma, el tamaño de la corrida baja a 450, 4 sigma baja a 200 y 3 sigma baja a 45. Pueden ver que a medida que tienen más sigma, procesan el control de calidad con menos frecuencia y con menos reglas, pero a medida que su sigma descienda, necesitarán más reglas de Westgard y tendrán que procesar controles de calidad con más frecuencia. Cuando la vida se vuelve más dura, más bajo es el sigma. Para concluir, quiero transmitirles el mensaje de que realmente necesitamos mejorar la forma en que el control de calidad se realiza en hematología. Hay muchas prácticas contraproducentes comunes en el campo en este momento, y deberíamos alejarnos de los controles de fabricante. Los rangos de fabricante y la interferencia se deben evitar y deben avanzar hacia sus propios medias, su propia desviación estándar y utilizar controles independientes de terceros. Si tienen un rendimiento 6 sigma o 5 sigma o incluso 4 sigma, obtendrán algunos beneficios reales al aplicar esta técnica más avanzada de combinar las reglas de Westgard con Six Sigma y luego modificar la frecuencia de procesamiento del control de calidad. Ya lo vemos en la química y esperamos ver pronto en la hematología, que al aplicar esto en laboratorios de todo el mundo, esos parámetros Six Sigma obtienen beneficios financieros de la reducción del número de reglas de Westgard, que son implementados a partir de la reducción en el número de controles que necesitan ser procesados y realmente verán una reducción en el número de valores atípicos que son marcados por su sistema porque hay muchas que se podría pensar que fueron errores que ahora no serán clínicamente significativos. No los considerarán como errores reales. Puede que vean un 10X, pero si su método es 4 o 5 o 6 sigma, esa violación de 10X en realidad no es tan importante. Para hematología, eso es algo realmente bueno porque ese 10X es probablemente uno de los errores más comunes o problemas comunes que ellos ven. A medida que los controles llegan al final de su vida útil, comienzan a derivar y a cambiar, y ahora tenemos una forma de decir que ese cambio podría ocurrir. Pero no vamos a tener que preocuparnos de que tengamos que rechazar la ejecución por ello. Tenemos una manera de ajustarnos porque sabemos mucho sobre el rendimiento del método. Ahora estamos listos para escuchar sus preguntas. Agradecemos la presentación del doctor Sten Westgard y ahora iniciaremos la ronda de preguntas y respuestas en vivo acerca de este seminario virtual. Para responder sus preguntas nos acompañan Raúl Jiménez, Víctor López y Daniel Jesuino, todos ellos especialistas de aplicaciones de Abbott Hematología, tanto para Estados Unidos como para Latinoamérica. Ellos podrán responderles en español o en portugués según el idioma de su pregunta. Les recordamos que para enviar sus preguntas simplemente hagan clic en el enlace Hacer una pregunta que está situado al extremo izquierdo de su pantalla. Responderemos a tantas preguntas según nos permita el tiempo restante. Empecemos. Nuestra primera pregunta es la siguiente. Estamos utilizando un equipo de Abbott que posee los controles internos fabricados por Streck y provistos por Abbott. ¿Se consideran estos controles como de un proveedor tercero, es decir, independiente? Nos ayuda Daniel. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Christian. Sí, se consideran
porque como el control interno es manufacturado por una compañía independiente y solamente distribuido por el proveedor del equipo, se considera un control tercero independiente. Lo mayor problema de los controles del mismo proveedor, como dice el Dr. Sten Westergaard, es que en muchos casos los proveedores cambian los controles para que se ajusten a los equipos. Perfecto. Gracias, Daniel. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la recomendación para usar medias móviles o el coeficiente o algoritmo de Brian-Bull como parámetro adicional para garantizar un rendimiento aceptable del instrumento? Nos ayuda Víctor. Buenas tardes. Determine el promedio de su población para estos valores. Determine un rango de variación y haga el control. Cada vez que acuda a una variación, significa que ¿dónde ocurrió? Esta variación es un intervalo dado en una rutina. Si es en un intervalo de variación, este intervalo vino de algún lugar específico. Estas colecciones fueron hechas por la misma persona, una específica persona. Se utilizó un lote de tubos igual que los demás. El equipo, antes y después, que se comportó igualmente. Verifique los tubos de muestra. Repita este intervalo, si es solamente un intervalo, para verificar si reproducen los valores. En hematología recomendamos utilizar CIS o X-bar-V en medias móviles, por lo menos para la serie roja, que consiste en monitorear 3 parámetros. ¿Ok? Perfecto. Gracias, Víctor. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué regla de control se recomienda utilizar para rechazar una corrida actualmente en 1 a 2S o 1 a 2.5S o 1 a 3S? Nos ayuda Raúl. Hola, buenas tardes. Sí, esto va a depender del sigma calculado para cada parámetro y nivel de control, o sea, bajo, normal o alto. En el caso particular de hematología, en el que se procesan 3 niveles de control y a nivel general, para sigmas con muy buen desempeño, se recomienda utilizar 3S. Y para sigmas moderados, se recomienda utilizar 2.5S. En conjunto con otras reglas, como las mencionadas en esta presentación. A esto es a lo que se le llama un esquema multireglas. Perfecto. Gracias, Raúl. Tenemos aquí la siguiente pregunta. ¿Cómo se relaciona la métrica Six Sigma con las reglas de control de calidad? Nos ayuda Daniel. Bueno, la métrica sigma del procedimiento es que va a definir el esquema de QC que se debe utilizar. Entonces, cuando tengo sigma más altos, significa que la frecuencia de errores es baja, entonces puedo controlar menos. Sigmas más bajos, la frecuencia de errores más alta, por tanto, tiene que controlar más. Perfecto. Gracias, Daniel. Tenemos aquí la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer cuando los fabricantes indican diferentes coeficientes de variación en las diferentes concentraciones de los controles? Esto porque hoy estamos verificando la precisión en los 3 niveles de control utilizando esta especificación, pero sabemos que esta no es la realidad
porque diferentes concentraciones tienen diferentes coeficientes de variación. Nos ayuda Víctor. Y es verdad de que muchas veces los fabricantes, como dice en la charla, tienen algunos procedimientos para ajustar los controles en sus rangos. Muchas veces son muy largos y son los mismos para todos los niveles. En estos casos hacemos toda la documentación interna, la precisión del equipo, la documentación de mantenimiento, el contacto con el fabricante para ver si eso se pasa mismo, si fue un error en el packaging set, en las instrucciones. Si todo es como se mira, usamos el rango de CV determinado. Y el laboratorio su laboratorio participa de un grupo externo de control de calidad. Esto también es una referencia para su equipo. Su equipo trabaja para este control, para este programa, con un rango dentro de lo que esperado y dentro del promedio de su metodología o de su grupo. Esto está bien. Entonces puede trabajar con un rango diferente que el fornecedor le pasó. Perfecto, gracias Víctor. Tenemos aquí una pregunta que dice, si mantengo un nivel 6 sigma y mi productividad es de 500 pruebas diarias, mi corrida de controles sí podría ser cada 1000 pruebas, es decir, cada 48 horas. Nos ayuda Daniel. Cristian, en este caso lo que pasa es que las normas de acreditación dicen que tiene que cerrar la corrida. Entonces, sí, con un sigma de 6 se puede tener hasta 1000 muestras en una corrida, pero si se va a cambiar, si va a hacer un apagado del equipo o un mantenimiento por el cambio de día, entonces sería más conveniente de cerrar la corrida analítica con las 500 muestras. No, es que se dice es que el sigma de 6 te permite controlar hasta 1000 muestras, pero no necesariamente 1000 muestras. Perfecto. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo deberíamos monitorear los parámetros calculados en hematología? ¿Nos podría ayudar de repente Raúl? Sí, gracias, Cristian. Sí, en este caso, para 6 Sigma, nos vamos a enfocar mayoritariamente en los parámetros medidos. También hay especificaciones para parámetros calculados, pero las reglas o multireglas que establezcamos para nuestro sistema de control deben ser enfocadas en los parámetros medidos. Aunque una buena práctica de laboratorio es siempre tener un esquema de control para todos los parámetros reportados fuera del laboratorio. Entonces, los parámetros calculados es reportados. Pero de nuevo, si tenemos un parámetro medido bajo control, es muy altamente probable que el parámetro calculado esté también dentro del control. Entonces, los laboratorios pueden establecer o decidir si solamente enfocan las multireglas en los medidos o también aplican estos para los parámetros calculados si es que hay una especificación de calidad para ellos. Perfecto. Tenemos aquí otra pregunta. Nuestro equipo no cuenta con un control interlaboratorio ni contamos con controles de tercera opinión. ¿Qué podemos hacer en este caso? ¿Nos puede ayudar de repente Daniel? Hola, Cristian. En caso que no se tiene el control independiente, el laboratorio tendrá que establecer sus medidas y desviación estándar, como ya explicó Víctor,
porque para que se tenga los rangos más restrictos de lo que normalmente son los rangos del fabricante, del proveedor. Ok, gracias. Raúl, aquí creo que hay una pregunta en la cual tú nos puedes ayudar. ¿Estamos actualmente evaluando Six Sigma para Alinity H? Sí, hay actualmente algunos artículos ya publicados o estudios internos en ciertos laboratorios en Latinoamérica y obviamente en el mundo donde han ya publicado valores de Six Sigma para Alinity. Pero obviamente esta actividad, este proceso puede ser realizado en cualquiera de sus laboratorios de acuerdo a las recomendaciones del Dr. Huesca en esta presentación. Perfecto. Aquí tengo otra pregunta. La desviación estándar ponderada es demasiado pequeña, por lo que al fijarlo nos salimos fácilmente. ¿Esta desviación estándar fue obtenida de 3 lotes? De repente, Raúl. Sí, en este caso, esa es una de las partes más críticas, cómo calcular la desviación estándar para nuestro parámetro. Entonces, lo primero que hay que aclarar es de que no usar nunca una desviación estándar calculada con las 10 o 20 corridas del lote de control que usamos para calcular la media. Entonces, para la media está bien, pero no para la desviación estándar. En este caso, aquí menciona que se calculó con el histórico la media ponderada del coeficiente de variación de 3 lotes. Eso está bien, aunque en realidad recomendamos hacerlo con datos de 6 meses o, si es posible, con 6 lotes diferentes con la media ponderada del coeficiente de variación. Entonces, pero siempre hay que tener en cuenta que esos datos se pueden reevaluar porque es posible que haya algún sesgo en cuanto a los datos, cuál lote tuvo más valores o laboratorios, datos. Entonces, sí, la recomendación es 6 lotes si es posible o datos de 6 meses y con eso debe ser suficiente para tener una desviación estándar aceptable que no sea muy apretada. Y si se siente que es muy apretada, entonces se puede reevaluar los datos cuando se tengan más datos disponibles. Perfecto. Gracias, Raúl. Tenemos tiempo de una última pregunta. Si es difícil alcanzar un Six Sigma en hematología, por ejemplo, teniendo 3 o 4 sigma y descartando la regla 10X por la vida media del control, ¿cómo se deberían manejar las medias o qué recomendaciones se deberían seguir para no violar las reglas de Westgard? Ya que por la vida media corta de los controles tiende a presentarse aparentes cambios de la media. Daniel, ¿nos ayudas? Y claro, Cristian, esta cuestión de la vida media de los controles son un gran reto en hematología. Entonces, lo que se puede hacer es utilizar el nuevo esquema de multireglas, de 5 reglas que el Dr. Westgard presentó. Entonces, con un sigma de 3 o 4, podría ser utilizar una corrida con N de 6 R de 1, que sería el esquema con las reglas 1,3S, 2,2S, R4S, 4,1S y 6X, que esto sí es posible de hacer con 3 niveles de control. Ese es el esquema es complicado porque se utilizan las 5 reglas, pero con un sigma más bajo tiene que tener más controles sobre el proceso. Perfecto. Gracias, Raúl, Víctor, Daniel, por resolver estas consultas. Nuevamente, las preguntas que no pudimos responder, nos comprometemos en enviarlas vía correo electrónico. Nos gustaría agradecer a LabRoots y a nuestro patrocinador Abbott Diagnostics por patrocinar el seminario educativo de hoy.
Agradecer a toda la audiencia por acompañarnos y por sus muy interesantes preguntas. Este seminario virtual podrá ver bajo demanda durante los próximos 6 meses. LabRoots les avisará por correo electrónico cuando esté disponible para su reproducción. Los animamos a compartir este mensaje con sus colegas que podrían haberse perdido el evento en vivo. Nuevamente, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.